Muy buenos días, mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de AS Networks, y para nosotros es un placer darle la bienvenida a un evento más de nuestra serie Webinar Plus. Gracias por acompañarnos hoy en esta sesión en la cual conversaremos acerca de cómo mejorar la detección y respuesta de amenazas a través de XDR de Palo Alto Networks. Nos acompaña Marco Ferrari, un excelente panelista que tenemos el día de hoy. Hemos organizado este evento para que tenga una duración aproximada de 1 hora. Tenemos habilitada la sección de preguntas y respuestas para que por favor nos hagan llegar sus consultas y Marcos estará atendiendo estas dudas oportunamente. Tenemos al final del evento, para aquellas personas que nos acompañen hasta esta sección, la parte de encuesta de satisfacción al cliente. Para nosotros es muy importante que nos den su retroalimentación, y entre aquellas personas que participen en esta encuesta estaremos realizando una rifa de tarjetas de regalo de Starbucks. Me gustaría cederle la palabra a mi compañera Alejandra Castillo, gerente comercial de ASE. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, doña Gris. Muy bien, gracias a Dios. Un día lindísimo hoy. De verdad que deberíamos dar gracias a Dios por este día. Bueno, y agradecerles a ustedes la participación en este webinar. La verdad que siempre es un honor contar con su presencia y nos estimula o nos promueven a mejorar cada día. Creo que muchos de ustedes nos han escuchado mencionar que uno de nuestros pilares es la pasión por la tecnología y la pasión por la innovación. Por eso hoy les traemos este webinar en donde vamos a hablar de la tercera generación de Cortex XDR. Palo Alto, una empresa líder en temas de seguridad e innovación, lanzó hace unas semanas Cortex XDR 3.6, que abarca amenazas en la nube y la analítica de la identidad para luchar contra los ataques más sofisticados. Adicional, amplía la plataforma de respuesta y detección. Ahora ofrece a los centros de operaciones de seguridad, los famosos SOC, protecciones mucho más amplias sobre la superficie de ataque. Hoy nos acompaña Marco, como lo mencionaba doña Griselda. Marco es muy conocido en el medio de ciberseguridad. Adicional, es uno de los ingenieros senior de Palo Alto y ha trabajado muy de la mano con el desarrollo y las innovaciones de Cortex XDR. Entonces deberíamos aprovecharlo, saquémosle el provecho que lo tenemos acá, saquémosle el fruto, hagámosle las preguntas que creamos necesarias, no nos quedemos con dudas, por eso lo tenemos aquí. Entonces es muy importante que pongamos todas nuestras dudas, como lo dijo doña Gris, puede ser ahí en el chat o más adelante inclusive podrían levantar la mano en la aplicación. Sin más, me despido. De verdad que les agradezco muchísimo la participación. Quedo a sus órdenes. Por acá también está mi equipo comercial. Ellos también están a sus órdenes. Tienen nuestra página web en donde nos pueden localizar, nuestros correos electrónicos y nuestros números de teléfono si tienen alguna duda o quisieran alguna sesión un poco más especializada. Ahora sí, sin más, Marco, bienvenido. Te cedo la palabra y bueno, mucho provecho para este webinar. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Marcos Ferrari, ingeniero senior para Cortex en América Latina. Y hoy vamos a conversar sobre las funcionalidades que tiene el producto en la versión 3, pero también cuáles son las tendencias o lo que motiva que nosotros tengamos, tengo que compartir la pantalla, que nosotros tengamos, ¿por qué fueron agregadas estas características o especialidades en el producto y cómo es que el producto ha ido evolucionando? ¿Qué es lo que nosotros vemos como tendencias de los ataques y dentro de la ciberseguridad para que vaya mejorando el producto? Entonces, igual, como una breve introducción, que ya lo habían mencionado al inicio, bueno, Palo Alto Networks es la compañía líder en el mundo de ciberseguridad. Tenemos más de 70,000 clientes en todo, en más de 150 clientes. Nuestro revenue es mucho más grande que el de cualquier compañía que actualmente
exista, incluso superando el negocio de seguridad de Cisco. Y 85 de los Fortune 100 tienen Palo Alto para proteger su infraestructura, y el 63% de las 2,000 empresas globales más importantes también son clientes de Palo Alto. Y obviamente de esas 2,000 hay varias en América Latina que ya cuentan con Palo Alto. En ese respecto, nosotros afortunadamente en la región de América Latina tenemos clientes que confían completamente en Palo Alto para proteger su infraestructura, y confían en Cortex igual para proteger su infraestructura. Es decir, no tienen algo más que no sea Palo Alto, lo cual a nosotros particularmente en Cortex nos llena de mucho orgullo que las personas, las empresas confíen en un producto como el nuestro. Pero ¿qué es lo que motiva lo que nosotros tenemos, o las innovaciones que buscamos y agregar al producto? Que la realidad es que los ciberataques se están convirtiendo en algo cada vez más difícil de detectar, y seguimos teniendo en la región principalmente una mentalidad de que yo compro un firewall y yo compro un antivirus y no me debe de pasar absolutamente nada, y yo debo de poder estar totalmente protegido, y como a mí jamás me ha pasado algo con mi tradicional antivirus, eso es lo que voy a usar para protegerme. Sin embargo, nosotros, y particularmente yo, que tengo la ventaja de poder trabajar con todos los clientes de América Latina, nos damos cuenta que, pues a veces, cuando el ransomware llega es cuando sabemos que el antivirus no funcionó, pero realmente encontramos evidencia de que las computadoras o la red de la organización tenía mucho tiempo comprometida, y que esos productos tradicionales no lo estaban detectando. Por más que mezclemos lo que ustedes quieran mezclar y un IPS de host, y que le ponemos módulos extra y que pagamos más y que ponemos otros agentes, simplemente esas tecnologías están causando que los equipos de seguridad no detecten todos los ataques desde un inicio, y principalmente que no se utilicen todos los datos de forma efectiva. Yo digo que tenemos que, o lo que mencionaba sobre que todavía tenemos esa idea de cómo es la seguridad, porque actualmente la ciberseguridad ya no es un problema de saber quién detecta primero el malware, o de tener la firma adecuada para poder detectar el malware. Actualmente la ciberseguridad es un problema de datos, no de firmas, no de saber si pongo reglas en un firewall. Es un problema de datos para poder detectar de manera más temprana anomalías en lo que está pasando en la red. Porque obviamente los atacantes saben con lo que una empresa está protegida, y eso lo aprovechan para poder lograr sus objetivos. Y al mismo tiempo existen muchas alertas que un equipo de seguridad tiene que estar gestionando. Entonces, ¿con qué nos deja esto? Con que nosotros tenemos un EDR y un SIEM que no nos ayudan a resolver de forma adecuada el problema que nosotros estamos enfrentando, porque por más que el antivirus tradicional o el EDR que nosotros tenemos le pongamos firmas de detección, o le pongamos algoritmos de detección, no existe analítica para poder dar el tratamiento a esos datos. Es decir, no podemos entender lo que él está viendo de forma automatizada para poder eventualmente determinar que lo que está sucediendo es un ataque.
Y muchos de estos productos no tienen el contexto y la cobertura del ambiente completo. Entonces, esto quiere decir que si bien el atacante va a querer llevar a cabo sus objetivos en lo que conocemos como los endpoints, o sea, en las workstations o en los servidores, ahí es a donde él quiere llegar, o sea, ese es su objetivo principal para poder de ahí extraer datos, el ransomware, lo que sea. El ataque sucede de manera empresarial, involucra redes, involucra aplicaciones que están en la nube, y al no tener esa visibilidad completa, estamos perdiendo una forma, una oportunidad muy buena de poder detectar el ataque y de manera inicial. Y hay organizaciones que nos dicen, bueno, pero yo envío todo lo que yo tengo de todos mis productos, aunque eso sea muy caro, al CIEM, y el CIEM va a correlacionar lo que yo tengo, pero el CIEM no está diseñado para poder entender lo que está pasando ahora. Él solamente recibe los datos de lo que alguien más le dijo que estaba pasando. Entonces, el CIEM no va a poder entender que hay un abuso del Structured Exception Handling al momento de intentar ejecutar un exploit en una computadora. Eso el CIEM no lo va a entender. El CIEM solamente va a recibir lo que el producto que está configurado le mande como una alerta, y él va a mostrar esa alerta. Y hay gente que dice, bueno, es que esa no es la labor del CIEM. Pero entonces, ¿cómo el CIEM me va a ayudar a detectar un ataque sumamente complicado desde una etapa inicial? Entonces, no son productos que estén diseñados en su naturaleza para poder detectar lo que está sucediendo de manera más temprana e investigar un ataque. Y al mismo tiempo, lo que sucede con esto es que tenemos, a partir de lo que genera el CIEM o a partir de lo que genera el EDR o el antivirus o el firewall, una gran cantidad de alertas que tampoco les podemos aplicar ningún tipo de algoritmo para poder tratar de entender si están relacionadas o no, si existe una correlación entre ellas, si forman parte de un incidente, porque muchos de estos productos tradicionales que nosotros tenemos nos muestran las alertas, pero si nosotros analizamos las mejores prácticas de gestión de incidentes, por ejemplo, el ISO 27035 nos dice, ok, hay que entender antes de comenzar a analizar las alertas, cuál es el impacto del incidente. Es solamente, o de lo que yo estoy observando, es solamente una computadora y un servidor, cuántos usuarios están involucrados. El tener tantas alertas y no poder contextualizarlas o no poder tener un algoritmo aplicado a esas alertas hace que nosotros no entendamos el alcance completo del ataque y entonces lo obviemos, o sea, o no podamos entenderlo de una forma pues, más sencilla. Esto quiere decir, no podamos entenderlo porque simplemente pensamos que fue un ataque aislado en una computadora y que no vemos la correlación. Y también el problema de eso, o ese problema está generado porque hay muchas herramientas que nosotros tenemos que estar utilizando. Entonces tenemos algo que abre un ticket y entonces después vamos al CIEM y vemos la alerta normal y de ahí tenemos que pasar a lo que está en los endpoints y después a lo que está en los firewalls y después a lo que está en el IPS. Entonces es muy complicado el generar, el investigar el incidente, y eso hace que las operaciones de seguridad que nosotros tenemos que realizar como empresa no necesariamente tienen que tener un SOC con las pantallas y el espacio dedicado y el acceso controlado. Todos nosotros hacemos o ejecutamos operaciones de seguridad. Esas operaciones de seguridad también se tienen que automatizar y tienen que ser lo más eficiente posible ante inclusive la
poca disponibilidad de recursos que tenemos que puedan entender lo que está pasando, o sea, de recursos humanos, para que puedan entender lo que está sucediendo al momento de ver una pantalla. Y para todo esto es muy importante la analítica y poder tener estos algoritmos para aplicar en estas alertas, y qué es lo que no existe actualmente. Entonces, tenemos una encuesta que vamos a hacer para ustedes. Sí, la deben de ver pronto en su pantalla. Vamos a iniciarla. Dice, ¿sabe si su actual producto de protección de agentes cuenta con un módulo de analítica? ¿Sí o no? Para que por favor nos ayuden con sus respuestas. Y la segunda parte es, si cuenta con él, ¿lo ha utilizado alguna vez? Me gustaría saber cuál ha sido su experiencia con esta consulta. Todavía estamos recibiendo respuestas. Vamos a dar unos segunditos para compartir los resultados. Muy bien, finalizamos y les comparto los resultados. Ok, entonces cuenta con un módulo de analítica y la mayor parte de los asistentes dijo que sí, pero la mayor parte de los asistentes dijo que no lo ha utilizado. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar, y esa respuesta fue interesante, porque ¿cuál es el enfoque de lo que nosotros tenemos como palo alto en el producto? Y esa encuesta nos sirvió para poder saber incluso qué tanto, qué tanto valor están obteniendo ustedes del producto que tienen instalado. Entonces, primero, la visión de Cortex es tener una seguridad proactiva, en donde de manera general nosotros lo que vamos a poder es entender cuál es la superficie de ataque que ustedes tienen, o sea, enfocarnos en esa superficie de ataque, saber esa superficie, cuál es esa superficie de ataque, tanto interna como externa, hacer o tener muchísimas capacidades y características preventivas disponibles para poder mitigar, obviamente, todo lo que es conocido, todos los ataques, todo lo que es que ya se ha identificado, y esto va a ser importante recordarlo hacia el final de la sesión, prevenir todo lo que es conocido. Y esto no quiere decir solamente el malware que es conocido, tenemos que pensar más allá de eso, sino todas las técnicas y tácticas y procedimientos que puede llevar a cabo un atacante y que nosotros ya conocemos como inteligencia de seguridad que la industria ha generado. Muy importante, los últimos 2 puntos, la forma de gestionar los datos y aplicar analítica o algoritmos a esos datos y automatizar muchas de estas tareas para poder hacerlas o que el SOC sea que las operaciones de seguridad sean mucho más eficientes. Para tener una seguridad proactiva, que no tengamos que estar haciendo muchas tareas manuales. Entonces, ¿cómo se posiciona o cuáles son las características principales del producto de Cortex? Para después vamos a entender qué las motiva. Primero, como mencionamos, es muy importante prevenir todo lo que está pasando, todo lo que se puede prevenir dentro de la organización o dentro de lo que nosotros vemos. Pero hay algo que viene después que dice todo lo que usted no puede prevenir, detectarlo e investigarlo de una forma muy rápida. Y aquí es importante entender el contexto en el cual nosotros estamos ahora como digamos, personas que se defienden de los ciberataques. Hay muchas cosas que nosotros dentro de no solo las operaciones de seguridad, sino como un producto, podemos
automatizar, que es todo lo que yo he mencionado, prevenir todo lo conocido. Pero va a haber muchas otras cosas que dependen de las acciones específicas que lleve a cabo un atacante que no podemos automatizar, porque ya son cosas que está haciendo un humano, que está tratando de modificar algún tipo de interacción con recursos ya comprometidos o con herramientas para poder comprometer ese recurso, que es muy complicado el poder automatizarlas y por lo tanto el poder prevenir también lo que está pasando. Un ejemplo de esto es las GPOs. Si yo como atacante logro comprometer un servidor y distribuir malware a través de una GPO, eso yo no lo puedo prevenir, porque eso es algo que la organización utiliza en sus operaciones de TI diarias. Sin embargo, el atacante puede también aprovecharse de ese recurso o de ese mecanismo para distribuir malware en cualquiera de las etapas del ataque. Entonces, eso es muy complicado prevenir. Pero nosotros lo podemos detectar y lo podemos investigar. Y el producto que esté mejor preparado para poder detectar eso como una posible anomalía, va a poder mitigar el ataque. Y escuchen que estoy utilizando la palabra mitigar y no prevenir de una forma mucho más ágil. Y bueno, por último, también todo lo que sí nosotros podemos automatizar en términos de las operaciones de seguridad de manera general, llevarlo a cabo con un producto como el XOR que nosotros tenemos. Acciones de contención básicas, por ejemplo, se pueden automatizar con este producto. Y cada vez que nosotros avanzamos, tenemos mejor integración, porque el Cortex como tal es una plataforma, que es lo que ustedes están viendo, y los productos que tenemos dentro de esa plataforma es XDR, XOR y Expanse, que Expanse nos va a ayudar a conocer nuestra superficie de ataque externa. ¿Y cómo es que funciona este producto? ¿Por qué es importante el que nosotros conozcamos o ahora el detalle de cómo es que nosotros queremos saber sobre la diferencia que existe con un antivirus tradicional o con otros productos tradicionales? Aquí está el XDR y vean ustedes algo, lo más importante primero de todo esto. Tenemos varias fuentes de datos, pero a un solo producto, en donde esta fuente de datos y esta fuente de datos y esta fuente de datos, en caso de que sean Palo Alto, vamos a tener un contexto de lo que está pasando muy detallado y vamos a poder entender ese contexto de forma muy específica, algo que un SIEM no me da, porque tal vez alguien ve esta pantalla y lo que dice es, está describiendo un SIEM. No es así, porque cuando entran estos datos acá, a este data lake, en este data lake están ejecutándose algoritmos que nos permiten llevar a cabo User and Entity Behavior Analytics, Network Traffic Analysis y EDR en un solo producto, una sola pantalla, sin necesidad de estar cambiando hacia otras pantallas y al mismo tiempo poder hacer correlación, lo que yo mencionaba, de las actividades que existen. Entonces, una vez que estos datos entran aquí al producto, ya no nos importa de dónde venían para poder trabajar con ellos. Y este módulo en particular, que es el módulo de la pregunta, que nosotros hicimos el módulo de la analítica, es el que nos permite detectar, generar un perfil de comportamiento de su organización
a través de un algoritmo de aprendizaje de máquina no supervisado, porque nosotros no sabemos cómo se comporta su organización, no conocemos cuáles son sus características. Entonces, básicamente es, aprende cómo funciona y cualquier anomalía que se detecta a partir de este perfil de comportamiento, entonces alértala. Es algo sumamente poderoso para poder detectar estos ataques que son más avanzados. Y sobre la pregunta que nosotros hicimos, que saben que tiene un módulo de analítica, pero no lo utilizan, eso no debería de suceder, porque el módulo de analítica, independientemente de los datos que recibe, debería de poder generar alertas sin que exista una configuración por parte de ustedes. Porque uno no va a ponerse a programar el algoritmo o no va a determinar el algoritmo para saber qué sí alertar y qué no alertar. El producto debe de estar preparado para recibir una gran cantidad de datos, que es lo que hace el Cortex a través del Data Lake, procesarlos, generar ese perfil de comportamiento y detectar las anomalías. No tendría yo que configurar algo, no tendría yo que usarlo. Él automáticamente debería de hacerlo. ¿Y qué es lo que hace? Y es lo que hace el XDR. Y de forma muy particular también, cabe destacar que si solo hablamos, por ejemplo, del endpoint, aquellos o muchos de los productos que actualmente dicen cuentan con analítica, es una implementación que partió desde que eran un antivirus tradicional y se le fueron agregando módulos o capas sobre él, que sigue dependiendo de firmas, que ustedes tienen que seguir actualizando, que tienen tal vez que instalar servicios adicionales y cosas aparte para poder detectar o utilizar esta parte de la analítica. Mientras que el agente del XDR fue diseñado desde la perspectiva de capturar datos y generar datos relevantes, no logs, datos, que un dato lo podemos definir rápidamente como un log, pero con contexto, para poder generar esa analítica. Entonces, el agente ya está hecho para eso, ya funciona así. Y lo más importante de eso es que la efectividad en cómo funciona el agente es muy superior a lo que un antivirus tradicional tiene. Ahora, seguramente va a existir la pregunta en la audiencia y aprovecho el tiempo para hacerla ahora, o bueno, hacer la aclaración es, ¿el Cortex puede sustituir a un antivirus? Y la respuesta, como incluso mencioné cuando estaba presentando Palo Alto al inicio, es sí. Uno puede quitar su antivirus y solamente utilizar el Cortex, porque esas funcionalidades que lleva a cabo el antivirus es solamente un caso de uso, de todo lo que puede hacer el Cortex. Y obviamente, como pueden ver acá, la ventaja de eso es que yo desde aquí puedo gestionar todas las operaciones de seguridad que se puedan automatizar con el SOAR y él también puede ayudarnos a todo lo que yo he mencionado que se puede ajustar de una forma automática, digamos, hacerlo aquí para que quede esa correlación o esa interacción entre estos dos productos y entonces no exista pues tantas cosas manuales que se tienen que hacer. Y por último tenemos, bueno, Expanse, que eso lo que nos va a ayudar a nosotros es entender cuál es la superficie de ataque externa que tiene nuestra organización. Pero eso lo podemos utilizar o explicar en otra sesión. Entonces, básicamente,
una de las ventajas que nosotros tenemos también acá con este enfoque es, si ustedes se dieron cuenta, como hemos ido llevando a cabo la presentación, hablamos en algún momento de lo que se conoce como los silos. O sea, no le hemos dado el nombre silo, pero ya lo definimos. Teníamos el antivirus por un lado, LDR por el otro, perdón, un momento, disculpe. Perdón, LDR por el otro, el firewall por otra parte, el IPS por otra parte. Entonces, todo eso lo que está causando es que cada uno de ellos tenga su propia repositorio, sus propios algoritmos, y lo que causa es que dejen que solamente se pueda hablar entre ellos. O sea, que no exista un punto en el cual podemos integrar uno con otro, sino que la estandarización de los datos que captura nos puede provocar que no tengamos una normalización tan sencilla de los datos que nosotros estamos recibiendo. Entonces, ¿cómo eso es que nosotros lo cambiamos? O sea, nosotros podemos recibir logs de todo. O sea, podemos recibir logs de firewalls Fortinet, de firewalls Checkpoint. Podemos recibir logs de Deep Security de Trend Micro, alertas de Deep Security Trend Micro o de Carbon Black. Pero cuando nosotros contamos con una infraestructura Palo Alto, todo eso tiene mucha más visibilidad en términos de lo que ve la gente y lo que ven los firewalls. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con el XDR es romper ese silo, romper que ya no, por ejemplo, como decía la parte del CIEM y de la red. Yo estoy recibiendo datos de, aquí esto viene del firewall, esto viene del antivirus. Con el Cortex ya no importa si viene del firewall o si viene del antivirus. Para nosotros son incluso propietarios, o sea, de Palo Alto, del Cortex o de un tercero. Son datos normales. Entonces ya no existe un silo, ya no existe esa parte en donde todo llega a una base de datos o algo en particular y no se puede salir de ahí. Por eso es que, como ustedes ven en la pantalla, nosotros podemos hacer el análisis de todo lo que existe que llega al Cortex y poderlo analizar desde las perspectivas que se mostraban en la pantalla EDR, NDR, WEBA o protección por endpoint. Y esto es como yo les decía, ¿no? que tenemos que ver la perspectiva desde el punto de vista de las operaciones de seguridad. Ya no pensar solamente, mi antivirus me va a ayudar a prevenir el malware, sino detectar y prevenir en todas las capas críticas de seguridad. La nube, mecanismos de identidad como Okta, por ejemplo, Ping ID, la red y las computadoras, o sea, datos de red y computadoras. Y que eso me permita a mí, y que aquí es la diferencia con otros productos, mostrar una historia para el analista. No alertas separadas, sino una historia, algo que sea mucho más fácil de entender en términos del contexto que existe en los incidentes, ¿ok? Y luego, tener los algoritmos de aprendizaje de máquina para poder detectar aquellas cosas que no son tan fáciles o que no se pueden automatizar al término de la detección. Y aquello que sí puedo automatizar, hacerlo para que el tiempo de respuesta sea mucho más sencillo. Y aquí hay un concepto importante que ha aparecido en la pantalla desde hace dos diapositivas antes, que es esto, stitching, o la correlación de las alertas, y que yo mencionaba.
nosotros tenemos, de acuerdo a las mejores prácticas, la capacidad de poder, las mejores prácticas nos dicen, analice usted antes de responder ante un incidente, cuántas alertas existieron, ¿no? O sea y estas alertas, ¿a qué computadoras se involucraban? Entonces, cuando nosotros aplicamos algoritmos a eso, a ese stitching, quedamos con algo o tenemos la capacidad de hacer algo como esto. Hay logs que fueron generados desde la perspectiva de la red y desde la perspectiva del endpoint, pero son distintos. Son distintos lo que está pasando, porque uno viene desde la perspectiva de la computadora y el otro viene desde la perspectiva de la red. ¿Qué significa hacer el stitching? Presentarlo en una sola historia, las acciones que hizo este usuario. Porque él hizo una sola acción que fue entrar a un sitio web, este que está aquí. Pero yo puedo ver esa acción que llevó a cabo el usuario desde la red, porque puedo ver lo que hizo, la conexión, y desde el endpoint, porque puedo ver el navegador, qué archivos se cargaron, cómo está en la memoria, etc. Pero lo que yo necesito al momento de investigar un incidente, en caso de que aquí hubiera un exploit, por ejemplo, es ver ambos para poder saber y ser más, para poder saber qué pasó y ser más rápido en ese aspecto. Entonces, como pueden ver, aquí hay cosas que nosotros podemos capturar. Por ejemplo, aquí, qué cosas ve la red y qué cosas ve el endpoint, para entonces presentarlo como un conjunto ya de datos, no de logs, que nosotros podemos utilizar y podemos entender de una forma mucho más detallada. ¿Cómo se ve eso en esa historia desde el punto de vista del XDR? Recuerden, sin importar de dónde vienen los datos. Aquí, el XDR, como lo presenta, es como unos círculos en donde yo puedo ver Chrome entró a un URL que descargó un archivo zip, que ese zip tenía un script que fue ejecutado engañando al usuario como .pdf.bat, que ejecutó PowerShell, y que después ese PowerShell ejecutó otro script para poder hacer una conexión de comando y control. Aquí ya no estamos describiendo alertas individuales. Estamos describiendo una historia de qué fue lo que pasó. Y así es como lo ve el analista en la consola. Ya no tengo que yo hacer esa correlación manual sobre qué pasó con uno u otro de los productos y cómo estaba y qué logs tengo y si venía de la red, si venía del endpoint. Él aquí ya lo hizo automáticamente. Y aquí estamos generando distintos tipos de alertas y este icono es el icono del producto, o sea, lo que uno ve en la pantalla, no es que lo hayamos puesto en la presentación, o sea, así es el icono, indicando, por ejemplo, aquí hay dos alertas. Y esta alerta de PowerShell pudo haber sido que se ejecutó PowerShell y además fue a la red a descargar este otro script como una parte o una fase del ataque. Pero vean que aquí toda esta causalidad o toda esta cadena de cosas que están sucediendo nos ayuda muchísimo a nosotros a entender rápidamente qué es lo que está pasando. Y es lo que hemos hablado desde un inicio, que estos productos que tradicionalmente conocemos en el mercado no muchas veces tienen, no muchas veces logran hacer la correlación de lo que estamos viendo. ¿Y qué puede hacer un analista ya una vez que se detectó esto? ¿O cómo puede él reaccionar para contener, para investigar? Él puede bloquear tráfico de la red, puede aislar las computadoras y poner en cuarentena de forma automática el malware, y puede
tener un acceso a las computadoras de manera remota, sin necesidad de instalar algo más, es con el mismo agente el poder hacerlo. Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede hacer con la terminal remota. O sea, vean cómo a partir de una alerta, él quiere entrar a una computadora y puede ver todos los procesos en ejecución, él puede ver todos los archivos que están en ciertas carpetas, para poder hacer algún tipo de investigación o incluso de remediación manual, aunque tenemos forma de hacer remediación automática dentro del producto. Él puede borrar un archivo, enviarlo a Wildfire para obtener su veredicto, enviarlo a VirusTotal y ejecutar comandos, todo desde de manera remota. No necesita estar sentado o utilizar otro tipo de productos para poder hacer la remediación. No depende de herramientas de terceros para poder hacer la remediación. Y eso es donde nosotros, por eso, no decimos que el XDR es un SIEM, porque el SIEM no va a tener ninguna característica de análisis detallado o remediación o investigación, ninguna. Y el producto, el XDR, está preparado no solamente para hacerlo de manera individual, como lo están viendo aquí, sino para hacerlo de manera empresarial. Yo puedo generar un script o utilizar uno de los scripts que ya vienen predeterminados de Python y ejecutarlo en 10 computadoras al mismo tiempo, 20 computadoras al mismo tiempo, sin ningún problema. Porque obviamente entendemos que los incidentes suceden en las empresas, ¿verdad? No es solamente una computadora. Y aquí se muestra cómo ha ido evolucionando el producto a partir de estas cosas que nosotros hemos observado, como mencionaba, utilizar GPOs para instalar o desplegar malware, el abuso que todos conocemos del PowerShell, del WMIC, las formas de cifrar archivos que actualmente utiliza el ransomware. Y esta ha sido la evolución. Al principio, durante la introducción, mencionaron que Palo Alto es una empresa líder en seguridad e innovación, y eso es cierto. Ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando el producto. Realmente, esta es una evolución que viene desde no solamente de lo que vemos en los clientes, sino también de la investigación y desarrollo que tenemos, no solamente de Palo Alto con la unidad 42, sino dentro de Cortex como una unidad de negocios separada de Palo Alto, que nos permite a nosotros entender no solamente cómo funcionan los ataques al día de hoy, sino también cuáles son las cosas que necesita una empresa en términos de operaciones de seguridad. Por eso es que nosotros en esta versión hemos agregado un módulo de análisis forense para computadoras que no tenían el agente de XDR y que fueron comprometidas, instalar el agente de R y poder hacer el análisis forense sin depender de otra herramienta. Por eso es que hemos agregado un motor de correlación manual para poder tener reglas de parseo sobre cualquier tipo de dato que se integre dentro del producto. Pero pueden ver que desde el inicio, desde la versión 1, comenzamos a agregar cosas que le podían servir a un analista, como la terminal remota, que es lo que se estaba mostrando anteriormente. Entonces, el producto siempre está innovando, está creando nuevas protecciones, nuevos mecanismos de detección, nuevos mecanismos de investigación, mejoras en el desempeño de la gente y soporte de otro tipo de fuentes de datos, por ejemplo, la nube, que eso es algo que nosotros ya tenemos muy presente. Sabemos que hay muchas organizaciones que están migrando cargas de trabajo hacia la nube. Entonces, por ejemplo, tenemos un agente específico para Kubernetes, para poder entender qué es lo que está pasando ahí, prevenir contra exploits, prevenir contra malware en caso de que eso suceda. Y eso hace que realmente el producto sea reconocido como pues, uno de los productos más robustos en el mercado actualmente para poder enfrentar
los ataques actuales. Y yo mencionaba que era muy importante entender la prevención. Al inicio mencioné que va a ser importante recordar la palabra prevenir lo conocido y no solamente el malware, sino las técnicas, tácticas y procedimientos, porque eso es algo que nos categorizó a nosotros y que nos tiene muy orgullosos, sobre todo también a las personas del desarrollo del producto. En la tercera ronda de la evaluación del Attack Framework del organismo que se llama MITRE. Entonces es muy importante aquí hacer una mención. O sea, Gartner sigue entendiendo el mercado de la protección de los endpoints desde una perspectiva de el antivirus, de tener un EPP. Esa evaluación que ellos hacen no ha evolucionado hacia un XDR, sigue tomando la perspectiva de un EPP. Sin embargo, Mitre lo que hace es entender cuáles fueron los ataques, cómo funcionan los ataques en términos de las técnicas, tácticas y procedimientos y cómo es que se pueden prevenir, detectar e investigar. Porque eso es realmente lo que pasa. Eso es realmente lo que sucede y a lo que todos nosotros nos enfrentamos día con día. Y ellos evalúan, por ejemplo, en la ronda 3 hubo dos actores ya conocidos, Carvanac y el otro fue Fin7, me parece, que ya conocemos sus técnicas, tácticas y procedimientos, sabemos cómo funcionan. No solamente el malware en estas pruebas es desconocido, nadie lo ha visto, pero cualquier persona puede generar malware desconocido, pero las técnicas, tácticas y procedimientos para poder vulnerar una organización, moverse lateralmente, eso ya lo conocemos, tenemos muy bien descrito a esos atacantes, sabemos cómo operan. Y el hecho de que haya fabricantes que no tienen esa visibilidad de esas técnicas, tácticas y procedimientos que ya son conocidos, pues hace que la protección y la captura de lo que nosotros tenemos o la prevención que ellos tienen sea muy inferior a lo que nosotros podemos proporcionar y a la captura y detección de los datos para poder hacer un análisis. De tal manera que en esta parte o en esta ronda, Palo Alto fue reconocido como el mejor, por tercer año o por tercer ronda consecutiva, digamos, como el mejor fabricante en términos de esa evaluación contra un ataque real, contra la operación de un atacante de manera real. Entonces eso es lo que nos lleva a básicamente poder decir sin temor a equivocarnos que Palo Alto actualmente con el Cortex es el mejor producto en el mercado para poder prevenir, detectar y responder ante ataques básicos o avanzados, como ustedes lo quieran llamar, en este momento. Entonces, para finalizar, ¿cuál es el valor que les puede dar XDR? Reducir el riesgo de una brecha, reduciendo también los tiempos de detección y de respuesta de manera drástica, mejorar la eficacia y la eficiencia de las operaciones de seguridad que tiene que tener una organización y mejorar también el total cost of ownership que puede representar el invertir en un producto como de estas características. Me gustaría saber si hay preguntas que pueda responder. Muchísimas gracias, Marcos, por tu presentación. Tenemos acá una duda. Nos preguntan que cuál es la principal ventaja de tener un XDR contra un EDR. Lo que mencionábamos, la principal ventaja de tener un XDR es que esa X está por extendido. Siempre acuérdense de eso cuando lo vean. Entonces, el EDR es detección y respuesta en endpoints, por eso es la E,
Y cuando hablamos del XDR es detección y respuesta extendida. Entonces, como mencioné yo, nosotros podemos tener fuentes de datos desde los agentes del XDR, de los firewalls Palo Alto, de los firewalls Fortinet, de los firewalls Checkpoint, de Deep Security, de mecanismos de autenticación como Okta, de cargas de trabajo que están en Kubernetes, desde mecanismos o logs, por ejemplo, del directorio activo, muy importante en un ambiente empresarial que está utilizando principalmente Windows como su plataforma de operación. Entonces, la ventaja es que voy a tener más datos, voy a poder soportar más fuentes de datos, voy a poder analizar esos datos de una mejor manera, ¿sí? Y voy a poder detectar ante alertas generadas por esos datos y finalmente voy a poder responder mejor porque tengo un mayor contexto y una mayor visibilidad de lo que está pasando. Esa sería la diferencia entre un XDR y un EDR. Y cuando ustedes vean algún otro fabricante que comience a hablar sobre XDR, siempre tener en la mente eso, ese concepto de extendido, de soportar muchas más fuentes de datos a solamente un agente. Perfecto, muchas gracias. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la ventaja de tener un producto que pueda hacer web con muchas fuentes de datos distintas? Ok, ok. Entonces, el User and Entity Behavior Analytics es, como lo podemos describir, es como mencioné, tener la capacidad de poder crear un perfil de comportamiento de la red y de los usuarios. Pero uno no puede describir el perfil de comportamiento con reglas, porque cada organización funciona de forma distinta. Todos tienen probablemente un Active Directory, todos tienen probablemente servidores y estaciones de trabajo, y entonces cómo funciona generalmente es las estaciones de trabajo hablan con los servidores y los servidores responden, y entonces podríamos tener cosas que sí obviamente no deberían de suceder, o sea, tal vez que los servidores hablen directamente con las estaciones de trabajo sin que exista una petición iniciada desde las estaciones de trabajo. No es algo que suceda de forma recurrente, entonces ahí tal vez podríamos tener reglas para decir, ok, esto en qué condiciones sí se puede dar y en qué condiciones no. Pero fuera de esos casos de uso que son pues muy aceptados o muy entendidos, que ya sabemos que, o que sería esperado, hay cosas que nosotros no podemos clasificar en reglas. Hemos tenido clientes que utilizan estaciones de trabajo de ellos mismos para desplegar software. Y eso no es algo que se vea tradicionalmente. Sin embargo, ellos operan así. Hemos tenido clientes que tienen servidores dedicados utilizando aplicaciones .NET, que lo único que hacen específicamente es ir a hacer como una especie de Heartbeat hacia Internet, hacia otros servicios y volver. Entonces, si ustedes escuchan todo lo que yo estoy mencionando en la respuesta, primeramente, hay muchas fuentes de datos que tenemos que considerar para poder describir ese perfil de comportamiento. En el caso del ejemplo que hacía de la computadora que instala software o que distribuye software de forma empresarial, eso involucra entender su comportamiento de red, entender por qué utiliza tanto ancho de banda en ciertos momentos, entender qué proceso es el que está haciendo en el endpoint ese despliegue de software, entender qué usuario, porque tal vez no es el usuario R. Ramírez, sino es el usuario despliega software, está llevando a cabo esas acciones y qué permisos tiene dentro de la organización, dentro del Active Directory. Entonces son muchas fuentes que mientras yo enriquezca más esos algoritmos de inteligencia artificial,
menos falsos positivos, eso es muy importante, voy a tener y más certera va a ser la detección. Entonces, los productos que hacen User and Entity Behavior Analytics solamente con los datos de red tienen un alcance mucho más reducido al que nosotros podemos proporcionar haciendo con una funcionalidad de User and Entity Behavior Analytics que considera muchos más datos de red. Entonces, esa sería la ventaja de tener un producto que hace User and Entity Behavior Analytics con muchos datos a solamente un solo dato. Muchas gracias. También nos consultan que cómo es el licenciamiento. Bueno, eso depende de los tipos de datos que estamos ingestando, pero hay formas en las que podemos hacerlo por computadora, donde se instala cada uno de los agentes, pero dependiendo de las funcionalidades que yo quiera, también podemos licenciar por terabytes de procesamiento.